Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí. La verdad, no hay nada que me motive más que saber que están del otro lado, listos para compartir un nuevo espacio de reflexión, análisis y, por supuesto, un buen rato juntos. Espero que estén todos de maravilla y que se hayan preparado para una nueva dosis de noticias, chismes jugosos, pero con respeto y sobre todo, mucha emoción. Hoy, como les prometí en mis redes sociales, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, que ha inundado las redes sociales y que sigue generando muchísima conversación, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero alto ahí, no se alarmen. No vamos a caer en el facilismo de repetir chismes sin fundamento, ni a hurgar en detalles escabrosos que no nos incumben. No, señores, hoy vamos a explorar una faceta mucho más profunda, mucho más humana de Hande, una faceta que revela cómo una experiencia, una lección de vida, la marcó para siempre y la transformó en la persona que es hoy. Una mujer inspiradora, resiliente y con una sensibilidad que la hace única. Antes de empezar a desgranar esta historia, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de este tipo de vídeos donde analizamos a fondo las noticias del mundo del espectáculo, la vida de las celebridades y los temas que nos interesan a todos, no olviden suscribirse. Sí, ya sé, soy insistente. Pero es que de verdad, su suscripción significa un mundo para mí. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Me ayuda a seguir creando contenido de calidad, a investigar a fondo cada tema y a traerles las noticias más interesantes y relevantes. Así que ya saben, dedito arriba y campanita activada. Bueno, volvamos a Hande. Como todos saben o deberían saber, a estas alturas, Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares y queridas a nivel mundial. Su talento innegable, su belleza deslumbrante y su carisma arrollador la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una figura admirada por millones de fans alrededor del mundo. Su trabajo en series como Sen Kalkam, Love is in the Air, la ha consolidado como una estrella internacional, y su presencia en redes sociales la ha convertido en una influencer poderosa, capaz de marcar tendencias y de inspirar a sus seguidores. Y por supuesto su relación con Kerem Bürsin, aunque ya terminada, sigue siendo objeto de fascinación para muchos. La química que ambos demostraron en pantalla, la intensidad de su romance fuera de ella y la forma en que ambos manejaron la ruptura han mantenido a los fans pegados a cada noticia, a cada rumor, a cada publicación en redes sociales. La verdad, es innegable que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero más allá de su éxito profesional, de sus relaciones amorosas y de su vida pública, Hande es una mujer con una historia, con vivencias que la han moldeado y que la han hecho ser quien es hoy. Una mujer con sueños, con ambiciones, con miedos y sobre todo con una gran capacidad de amar y de conectar con los demás. Y es precisamente una de esas vivencias, una de esas lecciones de vida, la que quiero compartir con ustedes en este vídeo. Una experiencia que la marcó profundamente y que la transformó en la persona que admiramos hoy. Hace un tiempo, Hande concedió una entrevista muy íntima y personal a una revista turca. Una entrevista en la que se abrió como nunca antes, en la que dejó de lado la imagen de estrella inalcanzable y se mostró como una mujer de carne y hueso, con sus vulnerabilidades, sus fortalezas y sus sueños. En esta entrevista, Hande habló sobre una experiencia que la marcó profundamente. No se trataba de un papel difícil en una serie, ni de un premio que no ganó. No se trataba de críticas negativas ni de escándalos mediáticos. Se trataba de algo mucho más personal, algo que la confrontó con la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante. Se trataba de la pérdida de su madre. Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Siempre ha mantenido una distancia prudente entre su faceta pública y su intimidad. Pero en esta entrevista por primera vez, se abrió y habló abiertamente sobre el dolor que sintió al perder a su madre, Aylin Erçel, en 2019, tras una larga batalla contra el cáncer. Y cómo esa experiencia la cambió para siempre. Ella describió a su madre como su mejor amiga, su confidente, su roca. La persona que siempre la apoyó, la animó a perseguir sus sueños y la enseñó a ser una persona fuerte y perseverante. La persona que la amó incondicionalmente y que la inspiró a ser la mejor versión de sí misma. La pérdida de su madre fue un golpe devastador para Hande. Un golpe que la dejó sin aliento, que la sumió en una profunda tristeza y que la obligó a replantearse todo lo que creía saber sobre la vida. Ella misma confesó:
que durante mucho tiempo se sintió perdida, desorientada y sin rumbo. Le costó mucho trabajo aceptar la realidad y seguir adelante con su vida. El dolor era tan intenso que a veces sentía que no podía respirar. La ausencia de su madre era un vacío constante que la acompañaba a todas partes. Pero a pesar del dolor, a pesar de la tristeza y a pesar de la sensación de vacío, Ande encontró la fuerza para honrar la memoria de su madre y para convertir su dolor en algo positivo. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, decidió transformar su experiencia en una fuente de inspiración para ella misma y para los demás. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de su trabajo, a través de su compromiso con causas sociales y sobre todo, a través de su actitud ante la vida. Ande aprendió que la vida es corta y que hay que aprovechar cada momento al máximo. Aprendió a no dar nada por sentado y a valorar a las personas que la rodean. Aprendió a ser más agradecida, más compasiva y más generosa. Aprendió a vivir el presente y a disfrutar de las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Esta lección de vida marcó un antes y un después en la vida de Ande. La transformó en una persona más madura, más sabia y más consciente de lo que realmente importa. La convirtió en la mujer que admiramos hoy, no solo por su talento y su belleza, sino también por su fortaleza, su resiliencia y su humanidad. Una mujer que ha sabido convertir el dolor en amor, la tristeza en esperanza y la pérdida en inspiración. Es importante destacar que Ande no es la única persona que ha experimentado la pérdida de un ser querido. Todos en algún momento de nuestras vidas enfrentamos situaciones difíciles que nos ponen a prueba y nos obligan a replantearnos nuestras prioridades. La muerte de un familiar, una enfermedad grave, una ruptura amorosa, un fracaso profesional. La vida está llena de desafíos que nos hacen crecer, que nos enseñan lecciones valiosas y que nos convierten en las personas que estamos destinadas a ser. Y es precisamente en esos momentos donde aprendemos las lecciones más importantes, donde descubrimos nuestra verdadera fuerza y donde nos convertimos en la persona que estamos destinados a ser. La historia de Ande Ercel es un ejemplo de cómo podemos transformar el dolor en crecimiento, de cómo podemos encontrar la luz en la oscuridad y de cómo podemos honrar la memoria de nuestros seres queridos viviendo una vida plena y significativa. Su historia nos recuerda que la vida es un regalo precioso y que debemos aprovechar cada instante al máximo. Que debemos amar a nuestros seres queridos, perseguir nuestros sueños y vivir con pasión. Que debemos ser agradecidos, compasivos y generosos. Y que a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Ahora, hablando un poco sobre la relación de Ande y Kerem, es evidente que ambos han madurado mucho desde el final de su relación. Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en su propio crecimiento personal. Ande ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y ha ampliado su horizonte profesional explorando nuevas facetas como modelo y empresaria. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos ambiciosos y ha demostrado su talento en diferentes ámbitos del mundo del espectáculo. Aunque su romance haya terminado, es evidente que ambos se guardan un gran respeto y cariño mutuo. Han demostrado madurez al mantener una relación cordial y al evitar caer en polémicas o declaraciones incendiarias. Y eso es algo que debemos admirar. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de drama y de enfrentamientos públicos, Ande y Kerem han optado por la discreción y el respeto mutuo. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante con sus sueños. Su historia nos inspira a ser más valientes, más perseverantes y más auténticos. Nos recuerda que no importa lo que la vida nos depare, siempre podemos encontrar la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Que podemos transformar el dolor en aprendizaje, la tristeza en esperanza y la pérdida en inspiración. Es importante recordar que las celebridades, al igual que nosotros, son personas con sentimientos, con emociones y con experiencias que los marcan para siempre. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones o por sus errores. Debemos aprender a verlos como seres humanos complejos y vulnerables, con sus propias luchas y sus propios desafíos. Y debemos recordar que detrás de la fama, del glamour y de la exposición mediática, hay personas que sufren, que aman, que sueñan y que, al igual que nosotros, intentan encontrar su camino en la vida. Ande Ercel es un ejemplo de cómo una persona puede superar la adversidad y convertirse en una fuente de inspiración para los demás. Su historia nos enseña que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y para convertir nuestros sueños en realidad.
Su historia nos recuerda que no estamos solos, que todos enfrentamos desafíos y que, con valentía, perseverancia y una actitud positiva, podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, hemos explorado la profunda lección de vida que marcó a Anne Ercel tras la pérdida de su madre, cómo este evento la transformó y la inspiró a vivir una vida más plena y significativa. También hemos hablado sobre su relación con Kerem Bürsin y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, demostrando madurez y respeto mutuo. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de valorar cada instante y de aprender de las experiencias difíciles que la vida nos presenta. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión sobre la vida de Anne Ercel y que hayan encontrado inspiración en su historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la historia de Anne? ¿Alguna vez han experimentado una pérdida similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa saber su opinión, sus experiencias y sus reflexiones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No se olviden de ser felices y de vivir cada día como si fuera el último. Los quiero.